es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos. Vamos a hablar con Ángel Fernández, director de marketing de la Liga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y con Lucas Paulino, director general creativo del Ruso de Rocky. Muy bien, vamos a por ello. Pues vamos a por todas. Vamos a hablar de esa joya en forma de herencia que se llama 42 legados, 42 formas de ganar que habéis hecho y con la cual nos habéis tocado la fibra a muchos y bueno, y que la está rompiendo, ¿no? Sí, bueno, eso parece. Se está moviendo por muchos países de forma muy viral, así que bueno, yo creo que hemos tocado la tecla. Yo creo que las cosas buenas funcionan de vez en cuando. Sí, ¿no? sí. Lo que tiene. Estábamos hablando que hoy lunes, estamos grabando justo el día después de la Super Bowl, bueno, que aquí en España poca gente tiene conocimiento sobre quién juega los Patriots. Bueno, yo estaba ayer en la Joy Lava a las 2 de la mañana. ¿Viendo? Sí, pero bueno. ¿Pero con conocimiento de causa o por...? No, porque me invitaron y hay que estar, claro. Pero decíamos que fuera de que te guste o no, en este caso el fútbol americano, pocas cosas trascienden culturalmente más allá del deporte y tienen esa capacidad de emoción, ¿no? Pues hoy sabemos todos que Bad Bunny tocó en el descanso. De igual manera, te guste o no el fútbol, que espero que os guste tanto como a mí y como a nosotros, creo que esta campaña ha tocado a mucha gente, ¿no? Creo que representa muy bien esto de la fuerza de nuestro fútbol, que empezasteis a trabajar hace un tiempo y con estos 42 legados, ¿no? Con toda esta gente que estáis apoyando la campaña más allá del spot del que todo el mundo está hablando en estos momentos. Entonces, bueno, pues me gustaría hablar un poco sobre esta campaña, ¿no? Lo primero de todo es, ¿cuándo empezasteis a hablar más allá del fútbol, de todos estos temas que trascienden desde el punto de vista, no sé si de marca, si quieres empezar, Ángel? Bueno, yo creo que cuando hicimos el reposicionamiento de marca de la Liga, pues bueno, yo creo que ahí es cuando empezamos a reencuadrar qué es lo que verdaderamente quería ser la Liga, ¿no? Y bueno, hicimos un trabajo, un proceso donde tratamos de buscar ese alma, ¿no? Y es que al final, como decimos, ¿no? Trabajando conjuntamente, la Liga tiene mucho poder. Al final, pues como decías con la Super Bowl, ¿no? Articula la vida de la gente, genera sensaciones incluso entre desconocidos, ¿no? Esa comunión genera sobre todo ese sentimiento de identidad, ¿no? De yo soy quien soy, porque soy del Atleti, soy del Rayo, soy del Celta. Entonces, eso nos dimos cuenta que iba mucho más allá. Entonces, a partir de ahí yo creo que marcamos el camino, ¿no? Y un poco encuadramos hacia dónde tenía que ir la marca, que es mucho más allá del fútbol, porque el fútbol es que rompe las fronteras, es un activo cultural. Sí, yo creo que no es lo mismo pensar para un zumo de limón que para una marca que es la Liga, que es donde está tu club, tu vida, tu pasión. Y cuando lo comentábamos antes, ¿no? Cuando trabajas con... No me gusta llamarlo ni cliente. Cuando trabajas con amigos que son más listos que tú, y te marcan un terreno de juego, una estrategia ya marcada, clara, el creativo solo tiene que pensar y así es mucho más fácil hacer la magia. No, tampoco te quites mérito, que es que soy muy humilde. En la era de la hija siempre he sido es lo que más peco, ¿verdad? Toda la vida así. Todo el mundo diciendo, tírate arriba. Yo, no, es que no. Sí, pero al final la fuerza de nuestro fútbol lo que significa es eso. Es que va más allá de los resultados, ¿no? De que tengas a un equipo, que tengas estrellas o que tengas... Va mucho más allá. Va de la movilización social y cultural, va de lo que transforma ciudades, va de rituales, va de cultura, va de un montón de cosas que creo que son únicas en la Liga, ¿no? Y lo comparas a lo mejor con otras competiciones, como por ejemplo la Premier, ¿no? Donde al final hay cosas tan tontas, probablemente porque quizás todas las ciudades pues, son muy similares, ¿no? Y la riqueza cultural, ¿no? Que genera España incluso pasa porque ahí hay mucho más tiempo, ¿no? La gente va con los colores de las gradas, ¿no? Lo que significa nuestro fútbol creemos que es diferencial, ¿no? Y eso es un poco la fuerza de todos, la fuerza de estos 42 es la fuerza de nuestro fútbol. Tiene muchas aristas. Fíjate, yo creo que el mismo spot llevado, o sea, por hablar del spot, que la campaña es muchísimo más que eso, pero el spot llevado a la Premier, porque es algo cultural y que puede pasar en otras ligas, pero no sería igual. O sea, la frase de y los bocadillos, el bar, el autobús, somos nosotros. Es nuestro código. Es nuestro código, ¿sabes? El mismo spot sería otro spot que no llegaría tanto.
la propia canción, no sé, es muy nosotros. Sí, es otra manera de entender el fútbol, ni mejor ni peor. Sino Sí, que sí, mejor. La nuestra. La nuestra. Y digamos que, de hecho, antes del spot lanzasteis una acción dentro de esta campaña que era Escort Your Parents, ¿no? Sí, Escort Parents. sí. Y de hecho me gustaría que hablarais de cuál es ese primer recuerdo de herencia futbolística que tenéis. ¿Quién os llevó al fútbol por primera vez? Bueno, yo en mi caso, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Yo me fui con un colega al Camp Nou, luego resulté ser perico, pero al final, ¿no? la conexión, y yo creo que es lo que hace universal también la campaña, ¿no? Es que va de la herencia, sea de fútbol o no, que recibes, digamos, de tus padres y que transmites. Pero en mi caso, vaya, yo soy de los que fui con colegas por primera vez. Yo soy del Atleti a muerte, o sea, del Atleti mal y del Cholo, lógicamente, porque somos 7 hermanos. Yo soy el sexto, entonces los hermanos tiran mucho. Yo creo que soy del Atleti por ellos. Y el primer recuerdo que tengo de la primera vez que fui al fútbol fue a una final de Copa del Rey en el Bernabéu. O sea, el primer campo que pisé fue el Bernabéu, cosas que pasan en la vida. Y fue una final de Copa del Rey contra el Mallorca AC y ganó el Atleti 1-0. Yo creo que fue en la prórroga, marcó Alfredo Santalena. Madre mía, ¿sabes? Sí. No es mal momento, ¿no? No. En uno de los pocos momentos de la historia es que el Atleti gana un título. Ya estamos jodiendo. Ya estamos jodiendo. En el Bernabéu yo he visto 2, ¿eh? He visto ese y el gol de Perea también. De hecho, cuando has empezado con la final de Copa, pensaba que era la de 1-2, ¿no? Que ganó también el Atleti. El de Perea. También lo vi en el Bernabéu. Se escuchaba, había solo 1.000 atléticos, pero se le escuchaba más que los 100.000 madridistas. Eso me suele pasar. No vamos a discutir más por ahí. Ya está. Hasta aquí el momento de tensión futbolística. Bueno, pues vamos a ese spot, ¿no? Hay una frase que creo que es demoledora, eso de que la vida es lo que pasa desde que tu padre llega al fútbol hasta que tú llegas al fútbol a tu padre, con el cual, como decía, se me han saltado las lágrimas. Particularmente creo que es una frase que es maravillosa y, si no recuerdo mal, parte de un estudio, ¿no? Que hay detrás. O sea, más allá de llegar después a la idea, que me gustaría que me la explicarais, claro. Me gustaría ver cómo habéis partido de ese estudio, ¿no? Cómo habéis analizado la situación, que hablaba de que más o menos algo más de la mitad de la población dice que viene, ¿no? Pues como decías, Lucas, por tus hermanos o por tus padres. Quiero que me contéis. Bueno, un poco la idea era la de ser capaces de conectar, ¿no? Al final con todas las aficiones, ¿no? Nosotros somos la Liga, entonces lo tenemos que contar desde esa capacidad, como contaba antes, ¿no? De la fuerza de nuestro fútbol, ¿no? Y cómo tiene que ir bajando. Y al final había la típica pregunta que nos hacíamos todos, que en realidad fue un spot del Atleti también en su día, ¿no? De papá, ¿por qué somos el Atleti, ¿no? ¿Por qué la gente es del club que es? Total. ¿No? Y ahí un poco es donde sale el hallazgo. Decidimos hacer ese estudio un poco haciendo trampas, porque ya nos podíamos imaginar, ¿no? Lo que luego salieron son cosas interesantes, ¿no? Pero al final es entender cuál es la semilla, sabiendo que nosotros tenemos algo que es, creo yo, maravilloso, ¿no? Que somos una marca que es transgeneracional. Va de mi abuelo, va de mi padre, va de mí, va de mis amigos, va de mis hijos, ¿no? Y todo eso, cómo se transmite, ¿no? Y por eso decidimos realizar un poco el estudio que afianzara y que nos diera algunas pistas también para cómo podíamos construir este mensaje. De hecho, yo no sé si te acuerdas, pero cuando os presentamos toda la campaña entera, la presentación empezó con... había un anuncio maravilloso de señora Ramos, de Vizcaíno y Marta Rico, que decía: papá, porque somos del Atleti, y nunca se respondió. Y en la presentación empecé diciendo: bueno, pues tenemos la respuesta. Claro. Por papá. Claro. Por papá, por mamá, por mi hermano mayor, lo que sea. Y lo que preguntabas del cierre, detrás de una gran idea nunca hay una persona. Hay muchas personas maravillosas. En este caso, desde la agencia en concreto, pues hay muchos creativos detrás, hay un departamento de cuentas maravilloso detrás, y en concreto la frase, fíjate, porque al principio teníamos otra idea. Esto también pasa mucho cuando salen ideas maravillosas. Yo me acuerdo que me deprimí en verano hablando con vosotros, era otra idea la que íbamos a hacer.
Y la probasteis, estábamos a punto de hacerla. No me acuerdo ya del anterior. Es que esta es mejor. De hecho, yo no me cogí vacaciones en verano porque me tomé como el brief muy personal. Digo, eso tiene que ser un hit, hay que sacarlo. Bueno, sacamos la idea. No somos en la agencia de ir con 5 ideas a los clientes. Fuimos con una. Digo, es esta. La probaron. Me acuerdo, yo en Ciudad Real, en casa de mis padres, en verano, hablando contigo y con Domingo, vosotros como tratando de justificarme por qué no era esa, como intentando, ¿sabes?, que no me deprimiese. Y, está todo bien, está todo bien, no pasa nada, tal. Y al final se cayó, y entonces después de estar todo el verano pensando esa, en 10 días teníamos que sacar la siguiente, que es la que ha salido. Uh-huh. Y nada, me senté con los creativos, la frase viene de la gran Ángela Pacheco, que era un titular de la campaña anterior, de la que se cayó, era un titular de una gráfica. Uh-huh. Entonces, haciendo repaso, lo típico, ¿no? De, hostia, puta, que tengo... Ahí tenías un diamante, estaba el diamante ahí, una frase de una pieza. Y de repente una frase de una gráfica. Sí, sí. Dijo, no, digo, esto es mucho más grande que una gráfica. Y la cogimos y entre todos... le dimos forma, porque es lo que digo, o sea, no, las ideas maravillosas salen con gente maravillosa siempre alrededor y ha salido lo que ha salido. Ahora doy por hecho que no te arrepientes. No me arrepiento, no, ahora no. La otra era muy buena también. Y eso es lo que iba a preguntar. Ahora me voy con ganas de saber si esa idea va a poder salir en el futuro, si está relacionada. Sí. Bueno, hay tantas ideas maravillosas que no salen, las que importan son las que existen, que son las que están en la calle. No pasa nada. Esta era muy buena también. Somos de tener buenas ideas. Sin duda, sin duda. Creo que hablabas, Ángel, de que vosotros os tenéis que posicionar por arriba, ¿no?, de todas las aficiones. Uh-huh. Creo que la idea, no sé si estáis de acuerdo conmigo, tiene la potencia de que es capaz de unir esos 42 sentimientos bajo un mismo paraguas, ¿no? Porque todo el mundo tiene eso en la cabeza, todo el mundo tiene padres, obviamente, y todo el mundo al que le gusta el fútbol ha tenido esa sensación de pertenencia, que en algunos casos incluso es lo que más te une a la familia, porque no tienes muchas más cosas que te unan, ¿no? Tienes el poder de trascendencia cultural que decíamos antes del deporte. Yo creo que la magia tiene que ver con que es lo suficientemente universal y a la vez suficientemente declinable. Por eso la campaña no es solo una pieza, no es solo un spot, sino que te pone un statement encima de la mesa tan cierto y tan verdadero, que conecta tanto, que después cada club, cada afición puede declinar a su realidad, ¿no? Entonces casi que nosotros ponemos el marco, ¿no? Y a partir de ahí el resto de clubes bajan, ¿no?, el significado de lo que tiene que ver esa herencia, porque no es lo mismo como se vive el fútbol en Almería, que como se vive en Vigo, que como se vive en Girona. Entonces yo creo que la magia es esa capacidad de flexibilización del mensaje. Yo creo que eso es muy bonito y yo creo que por eso también hemos dado en el clavo. Y la campaña tiene una cosa maravillosa. Es verdad que cada club lo hace suyo a su manera, con sus rituales, con su manera de vivir el fútbol, pero es muy bonito cuando gente que no le gusta el fútbol ve la campaña, y esto es una cosa que yo sentía cuando la presentamos, decía, es que sé que a gente que no le gusta el fútbol le va a joder que no le gusta el fútbol, porque se están perdiendo cosas muy grandes. Hostia, es que ir con tu padre, ir con tu abuelo, ir con tu hijo, pararte en el bar, conocer al que tienes al lado porque eres socio y llevas ahí y de repente es familia, porque te abrazas con... Eso a la gente que no le gusta el fútbol se lo pierde. Entonces, yo sabía, y esto es una de las cosas más bonitas, y es que me lo han dicho, es qué pena no poder vivir eso. Es que el fútbol es impresionante. Claro, nunca me lo había planteado desde ese prisma, pero claro, creo que es una putada, con perdón. Sí, es que lo es. Se están perdiendo, hay gente que se está perdiendo cosas maravillosas de la vida, y es a través del fútbol. Bueno, es que de eso es lo que iba también la transformación de la marca, ¿no? En realidad es utilizar el fútbol como un símbolo, te guste o no te guste el fútbol, porque los mensajes, ¿no?, y los valores y lo que rodea el mundo del fútbol es muy universal y se ejemplifica, ¿no? Y queremos ejemplificarlo en base a la liga y sus clubes, pero es que es universal. Entonces... Y no es, por matizar, o sea, no es el fútbol, es la liga. Es que es
sea, no es lo mismo, de repente, me lo invento, ver a la selección española u otra liga. Es que la liga española, lo que decíamos, ¿no? Cada ciudad, los rituales, es que es una marca en sí misma, es que es una manera de vivir, es parte de la vida. Sin duda, sin duda. Hay algo que me gusta y es que, por un lado, se hace un ejercicio de nostalgia, ¿no? Porque precisamente pues, lo que hablabas de padres, abuelos y demás, pero por otro lado también creo que acerca mucho a los jóvenes y creo que eso se ejemplifica, pues no quiero caer en el cliché de influencers solo jóvenes, ¿no? Pero sí. Creo que es una campaña muy transgeneracional en el sentido de que tocáis muchos palos distintos, todos bajo esa misma idea, y me gustaría que me hablarais de eso. Bueno, todo el mundo tiene abuelos, ¿no? Y todo el mundo tiene padres, y todo el mundo tiene pues esos recuerdos, ¿no? Y al final todo esto va de, sin sonar muy filosófico, ¿no? Pero es como al final ese hilo, ¿no? que conecta a las familias. Estamos hablando de la familia en el fondo, ¿no? Y esto, de nuevo, ¿no? es multitarget, ¿no? Es que quiero enfocar, no, esto es para todos, ¿no? Y ver esos recuerdos pues conecta mucho con la gente joven. Yo creo que es la magia. Sí, hay una cosa con la gente joven que a mí me repatea, que es cuando dicen, no, es que tienes que engancharlo en los primeros 6 segundos. Hay como reglas para todo, para llegar, ¿no? Como los primeros 3 segundos tiene que tener un impacto, no sé qué tal. ¿Qué mierda me estás contando? O sea, ¿y la magia dónde está? Yo no creo que el spot tenga en los primeros 3 segundos algo... Un gancho. Un gancho. No. Es cuando tocas un insight de verdad, cuando tocas la magia, cuando llegas a la gente, no hay reglas. ¿Sabes? Esto no se estudia. Yo por eso odio también todos los posts y mierdas de estas que te diseccionan una idea y te dicen del segundo tal. Es como ya, pero es que si muevo esto, todo lo otro también se mueve. La gente joven es gente, y si le emociona, se va a emocionar igual que me emociono yo, te emocionas tú, se emociona mi padre. Porque tenemos una idea. O te ríes, lo que sea, claro. Que es suficientemente poderosa, claro, como para poderla hacer caminar de cualquier manera. De cualquier manera. Y en cualquier formato y en cualquier... Que es lo que tenemos, que es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. Desde luego. Creo que hay algo muy bueno, y es que habéis hecho un spot, una campaña en general, pero el spot es muy emotivo. Sin embargo, no habéis caído en clichés, ¿no? Os habéis acercado desde una perspectiva un poco distinta y bueno, habéis tocado algo que es muy crudo y muy real. Bueno, no hemos caído en clichés, y sí hemos caído en clichés, o sea, porque yo creo que es lo bonito, o sea, no hemos inventado nada nuevo, hemos contado lo que hay, hemos contado la vida. O sea, al final, siempre vas al mismo bar, coges la misma línea de bus o de metro, te sientas en el mismo sitio con la misma gente. Solo hemos contado la vida y eso son clichés. Lo que pasa es que lo que creo que no es un cliché es cómo lo hemos contado. Es la forma de contarlo, ¿sabes? Que aquí entra la productora, entra Bambina y entra Gaby Ibáñez, que es el director, que otra vez es parte de hacer magia y es parte de tocar la canción mejor que nadie. Y yo creo que esa es la diferencia en cómo lo hemos contado. ¿Cómo habéis vivido el proceso junto a los rusos? ¿Cómo fue el momento de verlo por primera vez? Ya habéis hablado un poco antes de que había otra idea. ¿Qué sentisteis cuando visteis esto? Esta manera de acercaros a través de esa valla. Yo creo que hubo disparidad de opiniones. Claramente sabíamos que teníamos algo muy bueno, pero casi al menos personalmente, con cierto sentimiento de abrumarme, ¿no? De decir, ostras, es que esto es como muy grande, daremos con la tecla, no daremos con la tecla, y sentir que pasa pocas veces, ¿no? Un poco el cosquilleo es en el estómago de, ostras, es una apuesta muy gorda la que estamos haciendo, es una campaña muy grande, esos nervios, ¿no? Casi de la primera cita, ¿no? Y además fuimos a verla a un cine y bueno, o sea, tiene ese punto de decir, ostras, de no acabar de comprender muy bien qué es lo que tienes en las manos. Sí, ¿sabes? Estos listos lo tenían clarísimo, ¿sabes? Pero fue interesante. Siempre da vértigo cuando sabes que tienes algo bueno, porque a lo mejor de repente no funciona, por lo que sea.
Y eso jode mucho. O sea, me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado de saber que tienes algo grande entre manos y que no funciona. La Liga es un grupo de personas. O sea, yo me acuerdo cuando contamos la idea, por ejemplo, me acuerdo de Jaime, de Arantxa, de Marina, no sé, todo el equipo emocionados. Me acuerdo de Jaime llorando, ¿sabes? Qué gusto es contar ideas y que la gente a la que se lo cuentas se lo crea y lo viva como tú, porque además nosotros no somos, el ruso no es, sobre todo con ciertas marcas, no somos de llevar maquetas, somos los creativos contando el guión, nos ponemos de pie con un folio y nos ponemos ahí a contar y de repente ves que se emocionan y que entienden, que tienen el criterio para visualizarlo. Y no es una persona, es lo que digo, es el equipo entero. Y cómo lo siente, ¿no? Domingo más serio, pero... sí, pero sí. Es muy guay, está muy bien, muy bonito. Os tenía que dar la enhorabuena, Ángel, por fomentar el crecimiento del PIB, porque un 57% de la gente va al menos una vez al mes, ¿no?, a ver un partido, o sea que ayudáis a la hostelería. Sí. Y creo que en la campaña se refleja muy bien esto que hablabas antes, ¿no, Lucas? De esa caña antes, esa estética de caña, bufanda, ¿no?, que hay antes de ver un partido. Creo que de hecho el bar es un escenario que se presta, no sé, es como el verdadero salón de casa de la Liga. Bueno, hay varios. Para nosotros, el estadio, o en tu casa, o en el bar, son las tres formas de disfrutar de un partido, y todas tienen su idiosincrasia y todas tienen su momento cultural, ¿no?, y su momento en la vida, ¿no? Pero sí, esas previas antes del partido, disfrutar el partido en un bar, son clásicos ya de nuestra sociedad. Yo creo que el bar es el salón de casa de España. De todo, ¿no? ¿Sabes? No es del fútbol. Obviamente también es del fútbol, pero tío, es que somos felices en los bares. O sea, sin duda. Eso somos nosotros. Hablabais antes, fuera de cámaras, perdón, de que os está habilitando gente de fuera, ¿no? Que decíais que desde Argentina y demás, y yo creo que además forma parte de los objetivos que tenéis desde la Liga y que también estáis trabajando en los últimos años, ¿no?, por la internacionalización de nuestro fútbol. ¿Cómo le explicamos a un japonés o a un ecuatoriano lo que es el legado de un Sporting de Gijón o de un Cádiz? ¿Cómo se hace esto? Esto al final, como decíamos antes, al final el mensaje es universal. Lo único que lo que tiene es la reivindicación de ese orgullo de lo que nosotros somos, ¿no? Y esto no solo pasa con el fútbol, pasa con la música, ¿no? Y bueno, lo vimos ayer en la Super Bowl, ¿no? Y lo vemos cuando exportamos orgullosamente a Zetangana, a Rosalía, no tratamos de ser otra cosa. Y es la exportación orgullosa de lo que nosotros somos. ¿Cómo lo entiende? Pues, hombre, a lo mejor no entiende muy bien el Betis, no entiende muy bien el Rayo, pero trataremos de contárselo. Pues la campaña no es solo un spot, ¿no?, sino son un montón de... Es una idea sobre la cual iremos contando y vamos contando historias. Pero, vaya, yo estoy convencido de que cualquier persona puede verse reflejado en esos rituales padre-hijo, ¿no?, que comparten. A lo mejor no es con el fútbol en Japón. Claro. A lo mejor es con otra cosa, ¿no? Sí, o sea, yo supongo que no llegará por igual a todos los países. O sea, hay países más afines a nosotros. Yo estoy seguro que en Japón lo entienden, lo ven y les puede tocar, pero hay ciertos países, ciertas culturas que se acercan más a la nuestra. O sea, pues eso, como en Latinoamérica, de repente es que lo pillan al vuelo y pues en Argentina ha sido la campaña... ha volado, la han compartido por todos sitios, pues son muy pasionales. Y entienden el código fútbol. Entienden el código fútbol, claro, es que somos primos, hermanos, ¿sabes? Entonces yo creo que lo pega más, y donde es un primer deporte, el fútbol, y donde no lo es, pues al menos estás contando... Les va a tocar, seguro que les va a tocar, a lo mejor por otro lado, pero les va a tocar. Es una historia generacional y cómo la Liga lo fomenta. Sí. Hablando de esa historia generacional, hay un concepto que es el de herencia invertida, ¿no? De cómo incluso de hijos a padres, en lugar de ese tránsito que es el habitual, también ocurre. Entonces, ¿cómo habéis desarrollado esto? Bueno, esto nos lo encontramos en el estudio, donde había un porcentaje, yo creo que estaba en torno al 8%, donde uno era de su club por sus hijos, por sus descendientes. Y eso pasa
principalmente pues, en sitios pues, como Girona, como Mallorca. Y yo creo que esto también tiene que ver con la reivindicación cultural en general de tu propia región, de tu propia gastronomía, ¿no? Yo creo que en el contexto social en el que vivimos, ¿no? Donde prácticamente todo es casi uniforme, el hecho de que antes, ¿no? Pues eras del Barça, eras del Madrid, cada vez hay más reivindicación, ¿no? De ser de tu Celta de Vigo, ser de tu Rayo, ser de tu club, ¿no? Y eso ha hecho que en otras generaciones, digamos, pues sean los transmisores, sean, digamos, los hijos, ¿no? Porque sienten ese orgullo y porque han vivido eso, ¿no? Eso también tiene que ver con otra cosa que encontramos en el estudio, que es que la verdadera transmisión generacional viene justo a partir de los boomers. Es decir, los padres de los boomers no era algo, digamos, que transmitían porque el fútbol tampoco era... Entonces, a partir de los boomers, generación X y demás, cuando empiezan a inculcar todo esto como parte del legado hasta día de hoy, que me parece que el estudio habla de que el 97% del 92% de los aficionados consideran importantísimo transmitir esto a sus hijos. O sea, más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, el amor por, yo qué sé, por comer bien o las... No, es que seas del club de tu padre. Debería tributar en donaciones, ¿no? Exacto, exacto. Así que, bueno, pues es un dato interesante, ¿no? Sobre todo que nuestra lectura es esa reivindicación de lo local, de lo tuyo, de lo propio, ¿no? Donde pues en clubes pues que antes pues como a lo mejor pues no estaban en el radar o no estaban ahí arriba, empiezan a estarlo y son los jóvenes los que arrastran al resto de la familia. Es muy bonito. Esto es la gente joven que yo no la entiendo. Sí. O sea, un poco... Creo que hay una evolución muy clara en lo que estáis contando desde la Liga, ¿no? Desde la fuerza de nuestro fútbol. En los últimos años habéis apostado por una transversalidad. También estáis hablando de todo el ecosistema, más allá del fútbol profesional y de cómo ayuda, ¿no? Y el sentimiento de orgullo y de pertenencia. Hablabas antes, Lucas, de que una marca tiene que pasar por una evolución, ¿no? Sí. Hay momentos para... decir algo. ¿Sentís que en estos momentos habéis tocado como justo la tecla que había que tocar? Sí, esto es lo que comentábamos antes, que creo que son 4 años trabajando juntos y con la Liga y haciendo cosas que de verdad yo siento que estaban a un nivel muy alto, pero no era el golpe encima de la mesa. Es como, antes decía, ¿no? La olla que está con el chup chup, ahí como, ¿no? Mientras se va calentando el caldo, es como... Está viniendo, y creo de verdad, honestamente, que ha sido esta campaña. O sea, todo el trabajo que hemos hecho estos años es para llegar hasta aquí. No podíamos haber llegado de un día para otro. Hemos tenido que hacer este recorrido juntos, lo hemos tenido que andar. Yo creo que de verdad con muy buen trabajo, con cosas que me gustan mucho como creativo y como consumidor de fútbol. Pero es esta la campaña y hemos tenido que andarlo juntos hasta llegar aquí. Sí, también estratégicamente, desde que hicimos el cambio de marca y que decidimos, ¿no? Que al final esto iba de los valores del fútbol, sí. Esto iba de reivindicarlos, esto iba de demostrar, ¿no? Digamos que el fútbol es maravilloso. Una cosa es parecerlo, pero también teníamos que serlo, ¿no? Y por eso también hemos construido durante estos años todo el proyecto de la Liga Versus, donde habíamos desarrollado muchas campañas alrededor del odio en los estadios, del poder que tiene el fútbol para luchar contra el bullying, campañas contra el racismo. Entonces, todo eso, en realidad, creíamos que también era un paso necesario. Por eso todo esto nos ha llevado, a lo mejor es casi una campaña de posicionamiento de marca, sí, casi en diferido, pero que creo que todo el camino nos ha llevado a construir también esa legitimidad de poder contar lo que verdaderamente somos sin tapujos. Y todo, como decías tú, nos ha ido llevando a ese punto y tocaba. Y yo creo que ha sido un camino muy coherente, porque si te fijas, o sea, el tono que hemos ido construyendo, desde Versus hasta llegar a donde estamos, todo estaba contado con verdades, con corazón. O sea, tú ves la marca antes de empezar a trabajar juntos, es que es otra cosa, sí, es que es otra historia, es que parece una marca distinta a la que es hoy. Hablaba más del show, del espectáculo.
Bueno, era una estrategia diferente, peor. Diferente. Lucas. Ok. Y nada, y estamos donde estamos por ese camino que hemos hecho juntos. El buen caldo se hace a fuego lento. Sí. Esa evolución hacia la transversalidad, creo no podía dejar fuera al 50% de la población, ¿no? Y quería preguntaros justo por el papel de la mujer, ¿no? En el estudio habla de que hay un 16% de transferencia de padres a hijos, bueno, o familiar que ocurre por una mujer. También se está apostando bastante por la Liga F. Me gustaría saber cómo estáis impulsando activamente el desarrollo de esta narrativa hacia la mujer también. Bueno, al final, quiero decir, nosotros lo que tratamos de hacer, y los datos además lo demuestran, es que el fútbol sea una actividad muy familiar, en realidad. Que tú puedas llevar a tus hijos a por eso también todo el tema de la Liga Versus, ¿no? A un estadio, que puedas disfrutarlo en casa, en familia, que puedas disfrutarlo también en los bares. Nosotros y nuestro apoyo a Liga F, que es el apoyo al final de los clubes de primera y de segunda división hacia el fútbol femenino, es inequívoco, ¿no? Al final, aquí, como dicen Liga F, aquí estamos, o jugamos todos o aquí no funciona, ¿no? En los patios de los colegios, al final, las niñas también reivindican su espacio para jugar. Entonces, para nosotros es clave el hecho de que el fútbol sea de todos, no sea excluyente y, sobre todo, sigamos siendo una actividad de preferencia para los padres, como tú o como yo, que queremos que nuestros hijos pues hagan deporte, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros pensamos en demanda futura, no la entendemos sin la mujer, sin duda, ¿no? Y por eso también surge en el estudio y también cambia en distintas regiones cómo, pues eso, ¿no? Las mujeres son principales transmisoras en algunas comunidades de esa afición, con lo cual pues vamos por un buen camino. Y ya hay ideas que estamos presentando que van en esa dirección, y luego hay una cosa muy importante, que es que somos campeones del mundo con la selección femenina. Me cago en la puta, campeones del mundo. O sea, joder, claro, es que son muy buenas, o sea, es un orgullo. Claro. Más allá de esto no se puede subir. Es que, claro. Mucha gente os ha conocido, digamos, la campaña por el spot, pero me gustaría que habláramos un poco de todas las acciones, toda la estrategia que hablábamos, las distintas fases, acciones que hay, si me podéis contar un poco ese desarrollo para el que no conoce la campaña completa todavía, hasta donde se pueda contar, porque estamos... Claro. A ver, la campaña es una campaña que va hasta final de temporada y donde ahora lo que hemos hecho ha sido un pequeño pistoletazo de salida con este spot, donde básicamente te ubica, ¿no? A partir de ahí lo que va a tocar con la campaña, y hemos lanzado alguna píldora, es ir contando club a club toda esa reivindicación de ese legado, ¿no? Y eso lo vamos a ir trabajando, trabajaremos también en distintas efemérides. Nosotros al final, como marca, tenemos que hacer casi estrategias artesanas ad hoc. No hay nada de mi experiencia profesional previa que me sirva, ni de la tuya, que nos sirva para ajustar, digamos, esto, porque esto es muy, muy único, ¿no? Tenemos medios propios, tenemos clubes, tenemos los partidos, ¿no? Los medios tiempos, tenemos una serie de herramientas que son muy diferenciales, ¿no? Y que toca construirlas. Entonces, lo que viene ahora, al final, es ir trabajando poco a poco. No te puedo desvelar muchas más cosas, pero todo lo que tiene que ver con contar esos legados a todos los clubes, que al final es a lo que nos dedicamos la Liga, ¿no? De potenciar y dar visibilidad a todos los clubes. Sí, hay un trabajo de día a día, de hacer esto sólido. Recuerdo que estamos en 3 fases, yo creo que estamos en la segunda ahora. Empezamos la segunda, Empezamos la segunda fase, y esto hay que ir coloreándolo, por así decir, de pequeños hitos también creativos. O sea, creo que hay una parte que ya está andando sola y que hay que arropar y que hay que empujar, pero hay que meter esa capa creativa también de vez en cuando. Hay una idea que estoy intentando que la compren para el Día del Padre, que yo estoy seguro que la vamos a hacer, ¿verdad? Sin presión, ¿eh? No, aquí ante las cámaras. No me voy a mojar. No, sí, el Día del Padre claramente va a ser una efeméride, y el Día de la Madre también.
Sí, y sí. bueno, y es básicamente con ese color del Pantone que hemos conseguido, pues vamos a ir contando lo que queda de temporada, lo que es un clásico, lo que es un tal, desde ese lugar, porque es que el territorio es tan fértil, entonces vamos a ir trabajando todo eso directamente desde los clubes. Lo que no sé es qué vamos a hacer el año que viene. Habrá que ver. Pues no lo si sé. seguimos, hacemos otra Pues cosa. ya está, ¿no? Yo qué sé, ya nos está. retiramos. Ya está. Hablabas, Ángel, de ese Pantone. Creo que uno de los grandes retos es pintar con un mismo tono para 42 clubes sin que cada uno pierda su identidad, su manera de entender el fútbol, pero que haya ese sustrato de la idea general de campaña que también habéis planteado, ¿no? Esa es la clave, pues quiero decir que hemos dado con algo que es suficientemente universal y que cada club entiende perfectamente bien, que es que ya ellos son autónomos para contarlo. Ellos son los proveedores, y esto es la parte bonita de lo que queda, de las historias reales que sustentan esa campaña. Por eso las piezas que estamos sacando con prisa, ¿no? Donde cuenta la historia de un bético, que su padre falleció, y más que iremos contando, son, o sea, es contar cuán verdad es esto que estamos contando. Y ya no lo vamos a contar nosotros, vamos a vehiculizarlo, ¿no? Pero que las historias reales están ahí y esas son las que queremos aflorar, ¿no? Y eso es lo bonito, y son los clubes quien tienen esa verdad y los propios aficionados. Sí, porque la publicidad llega hasta donde llega, pero es publicidad. O sea, cuando la gente lo hace suyo y te lo cuenta desde su verdad y la autenticidad, es otra cosa. Ya no es que nosotros nos inventemos un spot y lo rodemos, que saquemos titulares, gráficas, bla, bla, bla. No, de repente cuando la gente lo hace suyo y te pone fotos reales con la música de fondo y ves, dices, vale, es esto. Esto es lo que está empezando a pasar ahora, que era un poco el brief que construimos entre todos. Bueno, vosotros. Que venía a decir, si somos capaces de convocar culturalmente a la gente y generar un debate, no un gran debate, pero sí un punto de conexión, y que sea la propia comunidad y la gente la que haga volar esto, habremos conseguido nuestra mejor campaña. Y parte de esto está ocurriendo, solo hace falta ver pues, cuando posteamos la campaña o posteamos cualquier pieza de la campaña, que la gente no está diciendo, ostras, qué bonito, me gusta mucho, que también lo que están diciendo es, pues recuerdo cuando fui con mi padre por primera vez. La gente está empezando a compartir sus cosas, ¿no? Entonces es ese punto que también tratamos de orquestar, sin duda, ¿no? Pero es cuando estamos tratando de hacer que la campaña vuele por sí misma y que sea la propia gente la que detone, digamos, ese recuerdo y haga grande la idea. Sí, y lo están haciendo. Es que es un insight real. Es que la gente se ve. Ya está, es poner encima de la mesa una cosa que es de verdad y que... Esa es también la suerte de no vender zumos de piña o pasta de dientes, ¿no? Claro, que ya trabajamos con una obvio. materia prima que ya es cultural, lo que toca es activarla, ¿no? Y tocar ahí en el tuétano. Muy mal lo tienes que hacer para que, yo qué sé, pues para no llegar a la gente, ¿sabes? Al corazón, cuando tienes una marca así. De hecho, o sea, mencionabais justo el brand content que habéis hecho en Prisa con el Betis, sin ser bético ni nada que se le parezca. Es que lo veía en el autobús y estaba ahí con la lagrimilla y yo, joder, cualquiera que me vea. Es muy, muy bonito, muy bonito. Y luego lo que decís, ¿no? Que toda la gente cómo está moviendo en redes sociales, que de hecho era una de las preguntas que os iba a hacer. ¿Cómo bajamos ese spot de esa peli de 2 minutos sin perder el concepto del legado a una pieza de 15 segundos para TikTok o a una valla, ¿no? La vida es lo que pasa. Ahí la tienes, ¿no? Tu padre te lleva al estadio y lo llevas tú a él. Ya está. Es que solo con eso, pongas lo que pongas, se entiende. No buscamos tampoco que compartan el spot, aunque mucha gente está haciendo mucho contenido de reaccionando, ¿no? Al spot, pues con su padre, con su abuelo, lo que buscamos es detonar ese recuerdo, detonar, pues no sé, ir con tu padre, un vídeo en TikTok con tu padre en el estadio. O sea, buscamos que la gente reivindique esos momentos familiares. Nos lo planteamos desde ese ángulo, básicamente. Estamos en la recta final. Me gustaría preguntarte, Ángel, ¿cuál es el legado que os gustaría que la Liga dejara en la sociedad?
Joder, vaya pregunta. Un poco metafísica aquí. La hostia. Es que si ya sabes cómo me pongo. ¿Tú sabes lo que acabas de preguntar, muchacho? ¿Estás No, loco? para mí tiene que ver con lo que comentaba antes, ¿no? Con la fuerza de nuestro fútbol. El legado verdaderamente que creo que quiere dejar con esta campaña y que tiene que dejar la Liga es el poder del colectivo, que es algo que se explica muy bien en fútbol, no es un deporte individual, es un deporte de equipo, y que lo representa la propia compañía, ¿no? Somos una patronal de 42 clubes donde buscamos el bien común. Para mí el legado es hablar de la fuerza de todos, esa es la fuerza de nuestro fútbol, el poder colectivo. Yo con esta campaña el legado lo he dejado y es el mayor regalo que me ha hecho esta campaña, que es... Hay una parte de gráfica que son cartas que se escriben de padres a hijos, o a hermanos, o a abuelos, que salían publicadas en periódicos, y yo le escribí una a mi hija, de por qué somos, contestando a la pregunta de por qué somos del Atleti, ¿no? De esta campaña maravillosa que decíamos de publicidad. Y en esa carta le explico a mi hija por qué, o sea, qué sentido tiene ser de este club. Y ese es el mayor legado que me ha dejado a mí personalmente esta campaña, poder decirle por escrito y que quede todo lo que siento y lo que vivo con ella, con María, gracias al Atlético de Madrid. Jolín, qué bonito. De hecho, iba a decir que incluso era emocionante leer una de las primeras que salieron, que incluso era del Barça, como sabéis, no soy del Barça, pero que era muy bonito también, de esa madre que vivía en Madrid siendo de Barcelona y cómo vivía y cómo intentaba que su hijo fuera culé. Claro. Era muy chulo, muy chulo. Pero vamos, esto ha superado. Sí, sí. O sea, yo estoy acojonado porque cuando se eche novio, vamos a ver de qué equipo es. O sea, tiene 17 años, estoy viendo que trae a casa. O sea, estoy todavía como... Ella sabe que no puede jugar con fuego. A ver, esa fase Hay de líneas validación, rojas, ¿no? líneas vikingas. Lucas, ¿crees que hay algún muro que tenga que derribar la publicidad en el ámbito deportivo? ¿Algún muro que haya que derribar en el ámbito deportivo? Con mucho vallas que saltar, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el ámbito deportivo es uno de los mejores lenguajes que tiene la publicidad para llegar al corazón de la gente, y es lo que tiene que hacer. Lo lleva haciendo muchos años y con marcas que lo están haciendo internacionalmente que te cagas, ¿no? O sea, ves todas las campañas de Nike, de Adidas, incluso en España me salen algunas míticas también que me vienen a la cabeza, ¿no? El ámbito deportivo es maravilloso para seguir diciendo y hablando claro de ciertas cosas. No creo que haya nada que... Es una metáfora de la vida. Sí. El deporte es una metáfora de la vida. Claro, y de superación y de valores, y el deporte es maravilloso, sobre todo el fútbol. Se presta. Por último, ¿cómo definiríais la campaña en una sola palabra? Joder. Dispara tú. En una sola palabra, pues yo diría María, que es mi hija. Qué bueno. Y... joder, macho. Te he jodido, ¿eh? ¿Puedo decir otra? ¿Sí? Sí. Pues yo digo María. María, que es una... No, voy a decir familia, pero no la familia que tengo por aquí, la familia que tengo por aquí. Joder, macho. Cada vez. Qué bueno putea eres. cada vez, ¿eh? Qué bueno eres. Pues mira, yo voy a ser demasiado obvio. Yo voy a hablar de, si es una palabra, voy a hablar de legado. Y no voy a hablar solo del legado familiar. Está siendo obvio. Sí, ya lo sé, hijo, pero yo no soy el creativo, yo soy el cuadriculado. Pero el legado no solo que deja la familia, sino también el legado que estamos dejando como marca, como equipo, como personas que estamos trabajando. Estás diciendo lo mismo, pero peor. Ya lo sé. Es que cada uno se dedica a lo suyo. Fenomenal. Pues nada, pues volveréis cuando empecéis a recibir los premios, que estoy convencido de que eso ocurrirá. Ya veremos, ya veremos. Ojalá. Ya hemos ganado. Qué mierda de mentira. Sin querer ser obvio, ¿no? De nuevo por seguirla. Mierda. Pues nada, de verdad que un placer haberos tenido por aquí. Nada, espero que hayáis gracias. estado a gusto. Vamos. Mucho. Muy bien. Yo no me quiero ir. Porque si me voy tengo que ir a la agencia, ¿sabes? O sea, Pues nada, todo lo bueno se acaba
Ya lo siento, y a los que estáis ahí al otro lado, pues espero que os haya gustado tanto como a mí, y bueno, pues seguiremos aquí contando el seguimiento de la campaña, el resto de fases y, como decía, los premios que estoy convencido de que llegarán. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.